Necesito leerlo para presentarlo bien, porque su currículum es muy importante. Médico especialista en endocrinología y nutrición en el Departamento de Salud del Hospital San Juan de Alicante. Coordinador del Plan de la Diabetes de la Comunidad Valenciana. Doctor en medicina. Autor de varias publicaciones científicas. Lleva casi 30 años trabajando como endocrino. Una misión que ha compaginado con un tiempo extra en los últimos 6 años en ese trabajo que yo mencionaba antes, que es el Plan de la Diabetes de la Comunidad Valenciana. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Pomares. Bienvenido, Paco, por favor, siéntate, estás en tu casa. Hemos hablado muy pocas veces en el Diabetes Experience Day de la gestión de la diabetes. Tu presencia hoy aquí para mí es muy importante, así que te voy a pedir que tengamos la mayor capacidad de divulgación en ese sentido. Paco, ¿qué es un plan de diabetes? Bueno, pues mira, un plan de diabetes es, podríamos decir que es la herramienta más importante que puede tener pues, una entidad con responsabilidades en materia de gestión de salud, como en este caso puede ser una consejería, una consellería o un ministerio, precisamente para identificar las prioridades, las necesidades más importantes y a partir de ahí pues, planificar unos objetivos y esos objetivos pues, desarrollar las estrategias necesarias para que puedan desarrollarse. ¿Por qué es necesario que estos gobiernos tengan esos planes? Pues podemos hablar de la cara oscura, que serían los costes, y de la cara humana o la cara amable, que son las personas. Si, por empezar por la parte más fea, que es la de los números, pues te diría que, por ejemplo, la diabetes consume muchos recursos económicos precisamente en las prestaciones y en atender las complicaciones. Tal es así que, por ejemplo, España es uno de los 10 primeros países, hablamos del mundo, del planeta, donde más gasto lleva la diabetes. Prácticamente consume el 1% del Producto Interior Bruto, que eso es muchísimo. Y si hablamos de gasto sanitario sería el 8%, solamente hablando de diabetes y sus consecuencias. Claro, estos números son astronómicos y desgraciadamente pues, amenazan la sostenibilidad de cualquier sistema, entendido como que tenemos que tener recursos no solamente para la salud, sino para educación y para todos los servicios que una población necesita. Y si hablamos de las personas, pues te diría que es importante porque son muchas personas, afecta al 14% de la población. Y a muchas personas en diferentes etapas de la vida, con diferentes necesidades, con diferentes problemas que pueden aparecer a lo largo de su vida. Y tampoco podemos olvidar que si hablamos de personas, hablamos también a veces de colectivos. Colectivos, y me gustaría identificar aquí pues, situaciones como sufren las personas de etnia gitana, que tienen el doble por ciento de probabilidad de tener una diabetes que otra persona que no pertenece a este colectivo. Y a veces se nos olvida que hay otras que hablamos de un número y lo generalizamos. No, hay personas que aún tienen más riesgo. Entonces, creo que es importante por todos estos motivos que te he dado. Ese plan, o la justificación de ese plan, sería para mejorar tanto esos recursos económicos como esa atención. ¿El plan tiene que diseñar un poco la guía? Vamos a ver, el plan... a mí, en la etapa en la que yo estoy como responsable en la Comunidad Valenciana, cambiamos la palabra por estrategia porque queríamos llevar acciones, queríamos llevarlo un poquito más a la práctica y desarrollar esas acciones que pudieran tener un impacto beneficioso para las personas. Realmente lo que buscamos, por un lado, con un plan, con una estrategia, es pues, atender diferentes frentes. Por un lado, tenemos que atender a la prevención, eso tiene que formar parte de un plan. Y por otro lado tenemos que dar la mejor asistencia posible y que esas personas tengan la mayor calidad de vida y además sentirse que tienen una asistencia de calidad. Cuesta, pero bueno, en eso estamos. Entiendo que si existe un plan, hay la posibilidad después de evaluar, de valorar si se ha cumplido ese plan o no se ha hecho. ¿Ese también es un objetivo? Claro, esos son las tareas de los indicadores. Los indicadores son fundamentales. Nosotros, si tenemos que medir, si tomamos una decisión, tenemos que saber si esa decisión ha sido adecuada o no.
y eso nos lo dice un indicador. Si luego vemos que esa decisión ha tenido un impacto beneficioso, solo se ha podido desarrollar en una determinada área o departamento y queremos replicarlo, queremos exportarlo a otros territorios, pues sabemos que puede ser una iniciativa de éxito. Si no ha tenido impacto el esperado, pues tendremos que evaluar con otro. Eso sería, digamos, que el resultado, el indicador de resultado. Pero claro, para llegar al resultado hay un proceso, hay un camino que recorrer. Y ahí están los indicadores de proceso. Es decir, si el resultado no ha sido el esperado, ha sido porque la iniciativa de origen estaba mal diseñada o es que ha fallado algo en el camino. Entonces tenemos también que medir esos resultados de proceso para saber si el impacto o el resultado final era acorde a lo que teníamos planificado. Hoy, Paco, coincidirás conmigo que tenéis mucha más información que hace unos cuantos años y se puede prever cosas que pueden ocurrir con la diabetes. ¿Esto lo estáis teniendo presente para elaborar esa estrategia? Claro. Y no solamente iniciativas nuestras. Yo creo que, por ejemplo, tenemos iniciativas, ejemplos dentro del territorio nacional. Yo creo que una de las experiencias más bonitas pues podemos observarla en Andalucía, cuando se ha hecho el cribado de retinopatía para buscar evitar que las personas progresen a una ceguera, a unas complicaciones, a una necesidad de tratamiento que puede condicionar su vida laboral también. Y tenemos que llegar a alcanzar pues una iniciativa de éxito como ha habido en Andalucía. Entonces, bueno, creo que tenemos que apostar por cribados que precisamente eviten las complicaciones de la diabetes. Hablando de esto, ¿qué realidad hay de planes de diabetes? Has hablado de Andalucía, estamos hablando de la Comunidad Valenciana. No todas las comunidades tienen un plan, ¿no? Bueno, aquí es cierto que no todas las comunidades tienen un plan de diabetes como tal. Muchas comunidades hablan de programas o planes de enfermedades crónicas. Creo que hablar de enfermedad crónica es apropiado, pero no da una visión global de la diabetes. Creo que si queremos atender a la diabetes tenemos que bajar a las necesidades de las personas y en este sentido, por ejemplo, creo que podríamos decir que una de las fortalezas del plan nuestro es contar precisamente con las personas, con los pacientes, con las personas que tienen diabetes, que han participado en el desarrollo y el visto bueno de nuestras acciones. Ayer hablábamos del plan de la diabetes de la Comunidad Valenciana. ¿En qué fase está? Creo que medio avanzaste, que estamos prácticamente a punto de conocerlo. ¿Qué esperanzas tienes tú también a nivel personal en esa estrategia? Bueno, la experiencia personal es que a veces te sientes como un corredor de fondo, pero muy solo y en una noche muy oscura. Eso es así. Es verdad que luego te encuentras experiencias personales y casi me emociono, tengo que reconocerlo, cuando se te acerca alguien y te dice, oye, gracias por lo que habéis conseguido. Sobre todo con todo el tema de la monitorización, que estábamos rompiendo una barrera que sabíamos que iba a tener como una mancha de aceite, una extensión que es cierto que no llega a la velocidad que quisiéramos para muchas personas, como es el colectivo de personas con diabetes tipo 2, pero ya ha llegado. Ya es una realidad que, bueno, es verdad que estamos en el origen, en el momento inicial, pero ya ha llegado, esto no tiene vuelta atrás. Entonces, cuando te encuentras esa serie de testimonios de personas reales, que no son números, que no son notas que lees por ningún sitio, pues dices, ha valido la pena. Pero sí que es cierto que es duro, porque te llevas las tortas de todos los sitios. Te llevas las tortas de la administración, los niveles más altos, de tus compañeros. Yo soy médico asistencial también, trabajo con personas que tienen diabetes y pues realmente te das cuenta que eres el punching de todo el mundo. He aprendido a encajarlo bien, pero sí que es cierto que es complicado. Yo creo que estamos en un momento, por lo que decías, en un momento de prórroga. Hemos tenido 2 años de pandemia que han parado muchas acciones, pero sí que es verdad que eran acciones que estaban en proceso y creo que podemos, 2022, lo que queda de 2022, 2023 pueden ser años muy bonitos, sobre todo para la diabetes tipo 2, que creo que es la huérfana o la que tenemos más necesidades de provocar realidades que tengan impacto beneficioso en las personas. Entiendo por lo que dices que vamos a ver penetración de tecnología. Aparte de eso, ¿qué más? Pues mira, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es el ámbito que me ocupa a mí principalmente, aunque sí que es verdad que colaboramos con el Ministerio en muchos temas. Recientemente, por ejemplo, se ha publicado
por parte del Ministerio pues unas recomendaciones de atención al pie diabético, porque es la única complicación que no ha mejorado espectacularmente en los últimos años. Y hay una demanda asistencial que yo hago la reflexión muchas veces, y creo que este es un altavoz en el cual tengo que manifestarme como tal, y es una reflexión personal, tengo que decirlo, que nos atendemos, pensamos que el pie es una complicación que aparece en una persona y tenemos que atenderla como tal. Desde el punto de vista médico sería poner un antibiótico, levantar, curas, revascularización, valoración neurológica, informe, tratamiento, plan de cuidados. Centro de salud, unidad de pie diabético, hospital, hay más. Se nos olvida por qué ha aparecido esa úlcera. Son personas en situación de vulnerabilidad que no tienen los cuidados necesarios. Son personas que realmente tienen una alfabetización deficiente y necesitan otras necesidades que desde el sistema sanitario no podemos llegar. Es decir, que fuman y tenemos que atender otras necesidades que se nos escapan o no podemos llegar desde nuestra mesa como médicos o como enfermeras o enfermeros. Es decir, que tenemos que hacer a veces mirar hacia adentro, salirnos y poder mirarlo desde otro ángulo, porque realmente las personas que tienen complicaciones complejas muchas veces no podemos atenderlas solamente desde el punto de vista asistencial. En este sentido, creo que tenemos que dar una valoración muy importante. Y ya, sin irme más lejos de la pregunta que me has hecho, pero quería hacer esta reflexión, tecnología. Tecnología, vamos a intentar que haya retinógrafos en el centro de atención primaria que puedan estar basados en tecnología puntera, en el sentido de que no necesite que sea una foto que se envía a un oftalmólogo que interprete si está o no, esa persona está mal y esa persona necesita un cribado, sino que realmente sea la tecnología la que haga ese trabajo, que haga la foto automáticamente, sin el concurso de un profesional, que la tecnología te diga si esa persona tiene una necesidad, porque realmente ha dado una sospecha de retinopatía, y esa persona sea la que se remita, y a la otra poder dejarla. Eso facilitará, pues por ejemplo, que masivamente se pueda hacer esta exploración y podamos derivar solamente lo que se necesita, y eso también implica pues una mejor gestión del proceso, porque al oftalmólogo pues le permitiremos también, o a la oftalmóloga le permitiremos hacer otras tareas que también son importantes. Con el pie va a pasar algo parecido. Vamos a ver si podemos establecer una red de cribado y de asistencial que realmente pueda tener un impacto beneficioso para las personas, y eso implica también pues coordinar no solamente a una unidad, sino a toda atención primaria, con los niveles hospitalarios, y los niveles hospitalarios, pues también contar con otros niveles de hospitalarios de referencia. Eso implica, pues como comprenderás, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pues yo creo, Paco, que hoy nos has dado dos buenas noticias. La primera es que el futuro es esperanzador, ya nos lo habían adelantado en esta primera hora de la mañana, pero tú nos lo has acabado de confirmar en la línea en la que estáis trabajando. Y la segunda, y es una gran noticia también, desde mi punto de vista, es que un gran médico y una gran persona está trabajando para los pacientes, y eso siempre es importante. Los estás teniendo en cuenta en tu día a día, basta verte cómo te has emocionado. Así que enhorabuena, y humildemente te digo, y muchísimas gracias por haber estado hoy en el Diabetes Experience Day. Ha sido un placer, verdadero placer. Gracias a vosotros. Aplauso para Paco Pomares. Francisco. Muchas gracias, Javier. Gracias.